parece como muy médico todo. Que de hecho lo es, porque es salud, pero quisiera como alternar un poquito. Entonces vamos a hacer un análisis multivariado. Quería preguntarles a ustedes si ustedes en algún momento saben lo que es un cubo OLAP o han creado un cubo en bases de datos. Profe, a mí no me suena eso. No, no, ok, bueno, entonces vamos a aprender un poquito y les va a ayudar muchísimo a ustedes también dentro de la carrera, ¿no? Por lo menos indicarles algunas cosas y si están interesados, pues también podemos hacer una práctica en la parte de datos, que es como lo que lleva digamos, ese curso como base de datos 2 en informática. Eh, entonces les he pasado un archivo. Entonces la idea es, generalmente, cuando uno está haciendo análisis multidata, es tener una fuente de datos. En este caso estamos analizando, bueno, vamos a analizar un viñedo en el cual se examinan 13 químicos diferentes. Cuando uno está haciendo un análisis multidata, puede escoger una técnica de acuerdo a los objetivos que uno se plantea, ¿no? Si es por grupos, si es por gradientes. Ustedes estas cosas las van a hacer muy bien. Y en relación, digamos, con las variables que yo estoy trabajando. Puede ser, por ejemplo, que haya una relación de interdependencia en las variables o de dependencia. Entonces, de acuerdo a los modelos matemáticos que yo tengo que seleccionar para analizar mi multidata, puedo establecer un análisis, digamos, correspondiente. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un análisis clusterizado, una matriz, un análisis espacial de patrones también con una matriz, agrupamientos. Y ahí es cuando vamos al concepto de cubo en análisis multidatos. Muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos tablas, ustedes aprendieron a hacer tablas, digamos, en entidades objetos, de una forma plana, ¿no? Tenían la entidad y tenían la tabla y hacían las relaciones, ¿no? Muchas veces nosotros quisiéramos hacer consultas, digamos, no planas, sino consultas en el tiempo o algunas herramientas de text mining o inteligencia artificial. Entonces, este concepto plano no nos sirve, sino lo que hacemos es un cubo. Este cubo generalmente tiene la variable tiempo y esto es lo que se usa mucho en inteligencia de mercados y inteligencia de negocios. Hacer, digamos, dimensionamiento de un conjunto de tablas en algo que se llama una tabla de hechos indexada, con tablas dimensionales paralelas. ¿Qué significa todo eso? Significa que nosotros pasamos, tal vez cuando ustedes están haciendo la modelación de datos, pasamos de esto, que lo hicieron en algún curso por ahí, okay, TIC, en otro curso, y uno define las tablas, ¿no? Define las tablas, define la cardinalidad, que es una relación 1 a 1, un infinito, y define el modelo de datos, pero este modelo de datos es plano, ¿no? Cuando uno quiere pasar a un modelo más avanzado que es tridimensional, con la variable tiempo, es importante utilizar un cubo, un análisis de un cubo tridimensional. Y esto aplica igual, ¿no? Si estuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos una base de datos de información clínica y quisiéramos hacer predicciones, generalmente son predicciones, ¿no? O modelos de predicción de un comportamiento, los datos en el tiempo, pues es mejor modelar un cubo, ¿no? ¿Y cómo es que se hace un cubo? Bueno, ahorita las voy a explicar. Estoy adelantando un poquito la clase, vamos a usar un poco R y luego voy a entrar a variaciones genómicas para, como les digo, como para alternar y que no sigamos en lo mismo, porque la parte de variaciones es muy genética también. Entonces, para darles como un refrescamiento, ¿no? También de otras cosas
alternar a veces para quitar la monotonía. Cuando uno está diseñando un cubo, está haciendo algo que se llama wiring house. Y cuando es data mart para un wiring house en un cubo, es a pequeña escala, ¿no? Aquí tal vez no se ve muy bien, pero aquí sí. Cuando uno está diseñando una arquitectura wiring house es para hacer cubos dimensionales. Entonces aquí tenemos los datos. Ustedes como ingenieros industriales, si quieren hacer en algún momento un cubo, pues aquí tienen Excel, tienen el Wine que yo les pasé, que es un archivo plano, y tienen que hacer algo que se llama ETL, que es extracción y transformación y carga de los datos. Esto lo que hace es que toma los files planos o los database, los PAC, ejemplos normales, y hace una transformación con diferentes técnicas para llegar a un wiring house. Y ese cubo se puede usar para hacer data mining o lab o informes. Esto es lo que se utiliza hoy en día actualmente para encontrar patrones, por ejemplo, de bases de datos en compra de etiquetes aéreos, en bases de datos, por ejemplo, en la parte financiera, bases de datos, por ejemplo, de registros, bases de datos civiles, etcétera, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan? Bueno, hay una serie de herramientas que son muy sencillas de manejar, que, por ejemplo, una se llama Integration Service. Uno tiene el SQL Server, el MySQL, que es muy parecido, digamos, al Access. Lo que pasa es que ahí tiene más posibilidad para hacer un query estructural basado en programación. Y puedo utilizar otras herramientas como Oracle también, y otros plugins y otras extensiones. Otros Microsoft SQL Server, ¿no? Entonces, en Visual Studio, por ejemplo, podemos hacerlo si a ustedes les interesa, hacemos algo en salud, la parte de análisis de datos más adelante. Pero aquí les estoy dando solamente los conceptos para que tengan importancia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces para generar un cubo, no? Un cubo lab, un wiring house para pasar de una matriz, un modelo real a uno multidimensional es haciendo cubos. Voy a regresar un poquito a esta y explicar qué es un data mart. Un data mart viene a ser como un wiring house pero a pequeña escala. No, digamos, aquí tenemos ventas, hacemos como un subconjunto de wiring house, pero especializados para ventas, para manufactura, para soporte. Y estos data mart pues tienen dimensionamiento, tienen características a la hora de la generación de bases de datos y son muy importantes en la parte empresarial. Entonces, si en algún momento ustedes en el futuro quieren pasar de lo que han aprendido, ¿no? Actualmente en la carrera, que es este modelo, pueden llegar a pasar a este otro modelo. En las carreras de informática, o ingeniería de sistemas, esto se llama base de datos 1 y esto se llama base de datos 2, ¿no? Lo separan en dos cursos. Aquí ustedes vieron esto en TIC. Y esto lo que veríamos un poco acá, ¿no? Para que se lleve un concepto general. Y esa es la formación que tienen los ingenieros de sistemas y los informáticos, ¿no? Que pueden hacer, digamos, en comparación con ustedes, que pueden hacer tablas multidimensionales. ¿Cómo es que se hace? Bueno, en realidad es muy sencillo, ¿no? Es solamente utilizar las herramientas adecuadas y tener las tablas bien definidas, ¿no? Un cubo, digamos, permite analizar la información fragmentada o que se tenga cierta granularidad. O sea, que estos cubitos son estados de información. Cuando hay una intersección, digamos, de los ejes, hay un hecho, ¿no? Entonces, eso es un cubo que tiene toda la información, pero uno puede viajar por tres ejes, ¿no?
clientes, productos y tiempo. Entonces puede encontrar tendencias y patrones. Muy utilizado en la inteligencia artificial para encontrar patrones y datos. Se puede traer una capa de información, otra capa, una capa vertical, una capa horizontal, todo lo que uno quiera hacer. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, esto se hace en Warehouse con Cubo Lab para pasar a un lado. Se hace aquí, se corre un poquito, haciendo tablas de hechos y tablas de dimensión. Es decir, sencillamente lo que hemos aprendido nosotros acá, usualmente en los cursos normales, acá, es conocer un poco de conceptos diferentes y los aplica. Por ejemplo, estos dos conceptos diferentes es una tabla de hechos y una tabla dimensional. ¿Qué es una tabla de hechos? Bueno, la tabla de hechos para Warehouse es una llave, digamos, compuesta sobre todas las llaves primarias de las tablas dimensionales a las cuales está unida. Una tabla dimensional es una llave simple de un conjunto de atributos que describen una dimensión y una información correlacionada. Las tablas de dimensión se relacionan con las tablas de hechos haciendo parte de la llave en hecho. Okay. Existen tres configuraciones, pero ¿cómo es que se entienden estos dos conceptos, tabla de hecho y tabla de dimensión? ¿Y cómo es que se entienden estas configuraciones? Entonces, a partir de las configuraciones vamos a entender que es una tabla de hecho, una tabla dimensional. En Warehouse, para generar un cubo, ustedes ven, por ejemplo, este es un clásico ejemplo de una tabla de hecho, ¿no? Y nosotros conocemos cómo es que se dimensiona un registro, un tipo de dato asociado a un registro, una base de datos, pero una tabla de hecho en un Colab, vea que está compuesta, es una configuración o un modelo muy particular en la cual la tabla de hecho está compuesta por las llaves de las tablas primarias y así se construye una tabla de hecho, que es uno de los pasos preliminares para confeccionar un cubo, de generar una tabla de hecho. Entonces uno lo que hace es que, por ejemplo, tiene las tablas, toma la configuración correspondiente. Vean que esta aquí, está acá, halo, esta de 3, halo, esta de 2, halo, esta de 4. Entonces la tabla de hecho es como un indexado de las primary key, de las tablas dimensionales, son paralelas. Esta es una configuración, por ejemplo, estrella de un cubo lab. Pues preliminar. Cuando tenemos un copo de nieve, ese copo de nieve es que tenemos aquí la tabla de hechos. Vea que está jalando dos dimensiones. Aquí. Acá. Esto es para las primary key, ¿no? Puede haber configuraciones compuestas también con llaves secundarias. Aquí la dimensión está conectada a la tabla de hechos principal. Y vean que inclusive tienen una interconexión con dimensión 5 a través del paso de dimensión 4 y 3, ¿no? Ustedes recuerdan estas relaciones, ¿no? Infinito a 1. 1 es un registro y estos son muchos registros. De hecho, en forma simbólica ni siquiera está asociado con la realidad, ¿no? Un infinito no significa que haya infinito datos, pero las configuraciones o la simbología está establecida así en la sintaxis informática. Esto se entiende no como un conjunto abierto de datos, sino como muchos datos. Luego tenemos la constelación, que vean la constelación, aquí está la tabla de hechos para generar un cubo que jala, por ejemplo aquí, está siendo jalada por la tabla dimensional 1. Aquí tenemos una segunda dimensión que está siendo jalada en la dimensión 2. Y aquí adjunta el key o el PK de la dimensión 3. Esta tabla de hechos tiene 3 dimensiones, ¿verdad? A pesar de que esta constelación comparte el acceso a una dimensión 4 a través de la dimensión 2 o de la dimensión 1, ¿no? Esta tabla accede a esta a través de estas dos como intermediarios. Esto es una configuración de constelación. Entonces tenemos 3 tipos de configuración: constelación, copo de nieve y estrella. Y esto es tabla de hecho y tabla de dimensión. Y esto es lo que se hace antes de hacer un OLAP, ¿no? Es
es tratar las tablas normales y hacer como una reconfiguración de las tablas, ordenándola en una tabla de hechos. Por ejemplo, yo tomaría, aquí hay keys, ¿no? Aquí, una serie de keys, y la más común es la de estrella, ¿no? Entonces yo podría hacer tomar esta de acá, la pongo por acá, vemos que esta hacia acá, entonces aquí hay una primary key 1, aquí 2, aquí 3 y aquí un 4, y hay otra parte, aquí después de las llaves indexadas que se llaman medidas. Esas medidas generalmente son una especie de contadores de frecuencias o sumatorios o lo que sea, no son calculadores sobre la data que está aquí, y lo que me puede generar, digamos, proyecciones en el tiempo. Entonces paso de esta configuración a esta configuración para llegar a este modelo, ¿no? Eso es para que sepan algo si en algún momento ustedes como ingenieros industriales les hablan de Waringhouse y multidata. Que es un Waringhouse, es importante para ustedes. Si lo desconocían, pues enhorabuena, lo están aprendiendo ahora. Es como un paso un poco más allá de lo que han aprendido en la base de datos plana, relacional. ¿Y para qué nos sirve? Dirán ustedes, ¿para qué nos sirve el Waringhouse? El Waringhouse es algo que se usa mucho hoy en día en todas las empresas para hacer data mining, informes, SOLAP. ¿Okay? A veces pongo a mis estudiantes de TIG a explicar algunos o los seleccionan, ¿no? Pero aquí sería bueno que no solo lo hablemos, sino que hagamos un ejercicio con algún algún servicio de integración, por ejemplo, con Visual para hacer cubos prácticos. Aquí, por ejemplo, tenemos un cubo. Aquí tenemos un conjunto dimensional de productos. Aquí tenemos un tipo de moneda. ¿No? Y aquí tenemos un vendedor o un empleado, ¿no? Entonces, un hecho en el cubo me localiza un cubo de información para extraerlo, de hacer una consulta dimensional o proyectiva en el tiempo. Eso es lo que es un OLAP. Es sumamente importante para levantar o hacer análisis de hechos en dimensiones y cruces de información. Por ejemplo, muy útil, si yo tuviera el time, los cubos más comunes tienen como eje, uno de los ejes comunes es el time, ¿no? Tiene diferentes periodos de tiempo. Aquí tiene diferentes continentes y aquí tiene diferentes productos. Entonces yo hago un cubo de este tipo para tener una consulta. Igual pasa con ¿verdad? Tenemos diferentes periodos de tiempo en diferentes países, digamos, una multinacional que tiene diferentes representaciones en diferentes países que vende un producto determinado. Como Microsoft, por ejemplo, que vende software, tiene oficinas aquí en Costa Rica, la matriz está en Estados Unidos y hay otras oficinas, no sé si en Colombia, en Brasil. Tienen entonces una venta de un catálogo de productos en diferentes periodos y quisieran sacar, digamos, una capa de esa información. Entonces las consultas de este modelo de datos ya no se hacen sobre un modelo plano, sino que es un lenguaje de consultas para cubos, ¿no? Que es como una pequeña variación del SQL normal, que es un lenguaje de consulta estructurado para bases de datos. Aquí igual tenemos, por ejemplo, los hechos, las dimensiones. Tenemos las capas de información que podríamos sacar. Aquí tenemos región, producto, tiempo, región. Vamos a sacar capas de información, ¿no? Combinadas y proyectadas en el tiempo. Antes no lo podíamos hacer, ¿no? Antes no podíamos sacar submatrices y proyectarnos en el tiempo para encontrar un comportamiento, una conducta de un cliente. Por ejemplo, en una línea aérea, ¿no? Que hay gente que viaja a veces en clase económica, a veces ya
primera clase, tiene diferentes destinos, tiene diferentes periodos de tiempo de viaje. Entonces, el poder encontrar el comportamiento de ese cliente nos permite ofertarle, ¿no? Si tenemos un sistema de patrones para la base de datos de clientes en diferentes países, podemos hacer una sugerencia de una oferta, ¿no? Podemos hacer sugerencia sobre consumibles en el país destino. Entonces, es una estrategia muy inteligente utilizar IA, cubos con información mixta para generar una oferta de producto en mi cliente. Por ejemplo, este es un ejemplo muy específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta dimensión, tenemos estos son niveles, ¿no? Aquí hemos descompuesto la información en 2 niveles. Este es el eje del tiempo, este es el eje espacial, ¿no? Que hay diferentes continentes, aquí está América, y aquí, por ejemplo, son los medios, ¿no? En las cuales, por ejemplo, ha sucedido el evento, ¿no? Estas son las medidas. Podemos tener productos o podemos tener otro tipo de objeto. Y tenemos la fecha de registro. Compañeros, se oye muy fuerte la máquina que está cortando zacate. Es que están cortando zacate aquí al frente de mi casa. No se oye muy fuerte. Si no, ya le digo al señor que Profe, yo no la escucho. no escucha. Ah, yo sí, está bien, es muy fuerte, pero echa que no lo escuchan ustedes. Pero cualquier cosa, pues algo les digo, ¿verdad? Ahora, ¿lo escuchan? No. No, profe. Un poco, ¿verdad? No, no se escucha, pues. No, no se escucha. No se escucha, todos tienen un filtro, pero sí no me permite a mí hablar, en realidad. Me dan un segundo. Voy a salir un segundo, está aquí al frente. Voy a decirle que lo haga en otro momento, porque no puedo hablar yo, en realidad. Tal vez tiene un filtro la máquina, no lo escuchan ustedes, pero yo sí lo escucho. Me dan un segundo, nada más un minuto. Buenas, ya estoy aquí de nuevo. Sí, ya pasaron. Disculpen por la interrupción. Les hablaba del cubo, ¿no? Y vean entonces, esto es como un cubo Rubik, ¿no? Cada cubo tiene un estado de información en el tiempo. Entonces, esto nos permite utilizar sobre el cubo las diferentes técnicas modernas que se usan hoy en inteligencia artificial, de patrones, es decir, crear el cubo. Ya con el cubo creado, uno puede utilizar diferentes herramientas de exploración. Hay diferentes herramientas, ¿verdad? Está el data mining, por ejemplo, para cubos de Microsoft. Hay diferentes herramientas que me permiten a mí explorar la información. Sencillamente es, si el cubito está aquí en el centro, yo lo extraigo, ¿no? Ese cubito. Y puedo hacer una predicción en el tiempo.
Y eso es fabuloso para las empresas, porque me permite a mí hacer proyecciones de comportamiento de datos. Eso no lo puedo hacer, vuelvo a repetir, eso no lo puedo hacer con lo que ustedes han aprendido. Por ejemplo, en este modelo, ¿no? El curso debería transformarse, la verdad, para que ustedes tengan un multidata, pero esto es todo casi que un curso, ¿no? Que es como base de datos 2. Pero bueno, se los estoy mencionando para que tengan conocimiento. Por ejemplo, aquí se hizo, estas son las jerarquías, este es el nivel, se hizo una extracción. Por ejemplo, esto es un hecho. Un hecho, vean que aquí está la medida. ¿Se acuerdan? Que después de la indexación de las tablas de hecho estaban las medidas. Entonces podemos explotar cualquier nivel del cubo. Y esto es independientemente al tipo de información que tengamos. No nos importa el tipo de información, lo que nos importa es la estructura de consulta para encontrar un comportamiento y interconectar los cubos, los semicubos, para encontrar una tendencia o una otra información. En lo que son cubos OLAP o cubos multidata, uno puede hacer diferentes operaciones transaccionales. ¿Cuáles son las operaciones transaccionales que se pueden hacer en un cubo OLAP? En database con Warehouse, son estas, por ejemplo, Rollup, Molap, OLAP, todas son OLAP, RMOH, ¿no? Y MDX es un lenguaje de consulta, como les digo, muy parecido a SQL, pero para hacer consultas en cubos OLAP. Entonces, por ejemplo, esta Rollup es adecuada para lo que es agregaciones, se hace como torres relacionales en SQL, MOLAP también, formato relacional, trabaja datos y agregaciones, las agregaciones son almacenadas, y este es un híbrido entre los dos. Un ejemplo, MDX, por ejemplo, para hacer una consulta a un QLab es esta. ¿Ven? Es un clásico conjunto de instrucciones DML, ¿no? En SQL. Esto se puede hacer, por ejemplo, uno lo puede hacer en SQL Server. Aquí tenemos, por ejemplo, la dimensión. Y ven que aquí dice, por ejemplo, dimensión y dimensión. Ven que estas llaves de acá, son los índices de la tabla de hechos. Esta es una tabla de hechos. Esto es para llevar un cubo, ¿no? Esto es por query. Uno entra a SQL Server, no lo hace por tablas ni registros, o lo puede hacer con un wizard, puede hacer con código. Y vea que aquí crea las indexaciones que yo les hablé hace un poquito de la tabla de hecho. Y aquí están las medidas, las ven. Es muy mecánico, en realidad no es nada. Aquí hay una consulta de prueba para el cubo. Y es sencillamente crear un cubo en SQL, crea las tablas, utiliza las herramientas de consulta y utiliza un MDX para consultar el cubo. Ya está, no es nada sofisticado. Ahora sí, quisiera hacer un análisis, por ejemplo, de data plana. Ahora no, porque no tengo los instrumentos de instalación, pero más adelante sí, en el apartado que corresponde, digamos, análisis de datos. Ahora lo que quisiera hacer con ustedes es que se abran todos, ábranse todos R, por favor, para hacer un análisis multidato, por lo menos con R, ¿no? Si no lo hacemos con OLAP, lo hacemos con R a partir de un archivo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un ejemplo de datos de una superficie agrícola, en la cual en esa superficie agrícola hay viñedos, ¿no? Es un viñedo. Y, y tenemos diferentes cultivares en ese
ese viñedo, ¿no? Lo que se hizo sobre las muestras del viñedo, las muestras del producto final, en este caso vino, lo que se hizo fue una prueba sobre 13 químicos diferentes en el líquido, ¿no? ¿Por qué es que se hace esto? Bueno, digamos, si uno tiene una superficie agrícola, tiene diferentes cultivares, uno puede tener una separación de melgas en la superficie agrícola, puede tener una variedad en la melga 1, una variedad en la melga 2, una variedad en la melga 3, y tiene, digamos, un control más exacto sobre el crecimiento de sus plantas, ¿no? Cuáles son los nutrientes que se están transformando en un producto final, si hay insuficiencia de nutrientes, si la melga hay alguna deficiencia, algún elemento químico que está generando, digamos, alguna pérdida, prueba organoléptica en el producto o alguna inconsistencia de calidad en el producto. Esto pasa exactamente igual como con el café, ¿no? Ustedes tienen cafetal, ¿no? Y ya, tienen una separación por superficie. Y llevar ese control de datos nos indica, por ejemplo, si hacemos muestras organolépticas del café sobre sabor, calidad, lo que sea, nos puede dar un indicativo tal vez de un tratamiento especial en el suelo o mejoramiento en las condiciones de crecimiento de las plantas del café, etcétera. Es decir, ese conjunto de datos nos sirve para tomar decisiones. En resumen, entonces en este caso lo que hemos hecho es, hemos tomado un archivo de datos flat, en este caso es un data, el wine que yo les mandé, ahora aquí por el chat, y se hicieron 13 pruebas diferentes. A mí me gustaría en ese conjunto de datos tener un multidata que me saque por lo menos algunos histogramas rápidamente del comportamiento de los niveles de los químicos en todas las muestras. ¿Qué hago? Bueno, entonces ábranse R, todos tienen R, ¿no? Asumo que todos tienen R. Todos tienen R, ¿no? O R Studio. Aló. Buenas. Profe, yo lo bajé ahorita que usted dijo que lo necesitábamos, pero no sé, no sé el resto. ¿Quién me habla? Eduardo, profe. Ah, Eduardo. Sí, Eduardo participa mucho. ¿Cómo está? Los demás, ¿lo tienen? ¿Sí o no? Yo asumía que sí, porque es un programa muy común ahora, ¿no? Para analizar datos y hacer análisis estadísticos. ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Están ahí? Hay más de una persona en este grupo. Veo 15, pero no sé si están ahí. Voy a preguntar entonces, a ver. Cuando nadie contesta, entonces pregunto. A ver, que se me doy cuenta si están, ¿no? A ver, don Marvin Villalobos. ¿Está ahí, don Marvin? Hola, sí, profe. ¿Tiene R usted? Sí, correcto. Ah, perfecto. Ok, vamos a ver. Don Genier. Don Genier Mendoza. Aquí ¿Usted estoy, profe. tiene R usted? ¿Perdón? ¿Tiene R instalado en su máquina? No, profe. Ok. Bueno, entonces... Es que estoy desde el celular. perfecto, ok. A ver, Fabiana Velázquez. Fabiana Velázquez. ¿Está o no está? Que parece que no está. Sí me doy cuenta quiénes están o no. Candy.
Candy Alfaro. Y profe, aquí estoy yo descargando R, pero no se ha terminado de descargar. Ok, perfecto. Don Alejandro. ¿Tiene R? Alejandra, perdón. Alejandra Urtecho. No está. Don Ronnie González. Profe, yo sí lo tengo, pero ahorita estoy desde el celular. Ok. La Profe, mayoría, ¿me la escucha? mayoría está en el celular. Ok. Gisley Soto. Profe, no, en mi caso yo no lo tengo ni lo puedo descargar porque estoy con la computadora del trabajo, es la única que tengo y no me permiten descargar programas. Ok. Charo. Sí, profe, yo sí lo tengo. Usted ya lo tiene, Charo. Entonces voy a Profe, tener que... creo que es que nosotros lo habíamos descargado cuando llevamos TI. Sí. Entonces Bueno. parece que algunos lo tenemos. El único problema sería que los que lo tenemos en el celular, bueno, los que estamos en el celular no podríamos como. Charo, ¿usted está en el celular o está en una máquina convencional? Ahorita estoy en el celular. Es Ah, que la compu mía es como media lenta, entonces. ya, entonces, ¿cómo van a ser las prácticas que vienen más adelante? Si están en el celular, muchos. Profe, es que para eso las vemos después, ¿me entiende? La grabación de la clase y así practicamos. Ok. Vamos a ver, voy a hacer otra pregunta. Gracias, Charo. Vamos a ver. ¿Qué no le he preguntado? Lady. Profe, no, yo no la tengo. Y como hace poco cambié de compu también, un montón de aplicaciones que tengo que descargar. O sea, que tendríamos que comenzar porque tengan los programas, porque si no los tienen, no podemos hacer las prácticas. Entonces, esta práctica quedaría básicamente para una persona que me dijo que tiene el R, ¿no? O tal vez dos, si el que me está diciendo que lo estaba bajando, lo bajó. María Paula. No, profe, yo no lo tengo. Ahí lo tiene, entonces. Bueno, ahí lo voy a dejar indicado y lo cuelgo y lo hacen ustedes, ¿verdad? Pero es una lástima que no hagan las prácticas porque estas prácticas enseñan mucho. El día de mañana los ponen a hacer un análisis de este tipo y no saben hacerlo. Pero bueno, lo voy a explicar y entonces pasamos a variaciones porque toda esta parte era relacionada con una parte práctica computacional de análisis de datos. Pero si no lo tienen, me gustaría que lo tengan para la próxima lección. Voy a insistir para que lo tengan instalado en sus máquinas y poder hacer la práctica y que no usen los celulares, sino que traten de encontrar una computadora de uso para hacer las prácticas. Y voy a tomar alguna digamos, acción correctiva en el sentido de repente avisarles un poco más antes para que tengan instalados los programas y preguntarles, ¿no? Entonces, estábamos por acá. Voy a llegar solamente al análisis multidato de frecuencias. Estábamos por acá. Ustedes digitan este código xfile.choose, xfile.choose, por lo menos uno nada más, aquí está duplicado. Llaman, esto lo que los hace es que aparece una caja de diálogo en pantalla, seleccionan el archivo que les mandé, y ese archivo lo convierte en un objeto que es X. Llaman a X y ustedes ven que ya está cargado. Muestra la dirección de ruta donde está cargado. Cuando ustedes apuntan una instrucción de este tipo, que es un read table, y por ejemplo, llaman al objeto
ponen separación por comas. Esta lectura de tabla lo que está haciendo es leer los contenidos del objeto, que al final de cuentas es el archivo, ¿no? El archivo que uno está jalando como data. Y lo apunta hacia un archivo general que se llama wine, que es vino. Y aquí ven todos los valores químicos o las métricas químicas sobre las diferentes muestras. Hay 178 muestras al final de cuentas. Luego de eso se llama una función que se llama scatter plot matrix. Esa es una función que está en el paquete car. Se instala car, se llama la función, un install package se puede instalar. Se reactiva digamos, la librería que contiene las funciones para hacer consulta o aplicación directa en el script de ART. Aquí se llama a un substring, sencillamente. Se llama un substring para encontrar una matriz y ver si está funcionando la librería. Luego de estas dos cosas, lo que se hace es que, vamos a ver si está por acá. Lo que se hace es esto de acá. Se hace un scatter plot matrix sobre un substring del objeto que hemos cargado con el read table. Y al final entonces tenemos, si le dan enter, tenemos esto de acá. Este está al revés, el line debería ir más adelante. Entonces obtienen esto, vean qué maravilla. En realidad entonces está obteniendo una matriz multidata prácticamente hecha, ¿no? Solamente con leer un archivo. Imagínense ustedes que el día de mañana un informe o el proyecto final o en la tesis o lo que sea, necesiten generar un análisis de este tipo sobre una data plana, provenga de Excel o lo que sea. Vean el poder, ¿no? Aquí la diagonal se está analizando de las muestras 2, 3, 4, 5 y 6, los picos y la escala de medición de los componentes químicos de frecuencia en el muestreo. Entonces, esto es una maravilla. El poder tener un análisis o una disponibilidad de análisis de data sobre este tipo es algo extraordinario, porque antes no lo tenía. Yo esto no lo puedo, imagínense lo que tendrían que hacer ustedes con Excel para hacer estas cosas. No lo hace Excel esto. Y aquí se hizo con unas cuantas instrucciones. Aquí se tiene el archivo, se hizo 2 instrucciones, hay otras 2 instrucciones, son 6, con 7 instrucciones generaron todo este tipo de análisis que les permite, inclusive hasta autoescalado, es la ventaja de R, ¿no? Que está autoescalado y esta diagonal nos permite conocer los picos de composición química del muestreo. Y esto es algo extraordinario, ¿no? Eso es una maravilla. Yo estoy encantado con usar estos análisis multidata para explorar datos. Entonces, lo voy a dejar hasta acá en vista que no tienen